noches, gente. Otra vez, de nuevo, valga la redundancia, aquí, Cintia y yo. Ya saben, sus amigas de los lunes, bueno, del viernes por la noche, porque esto se graba el viernes por la noche. Entonces se graba con alma de viernes por la noche, pero ustedes tienen oportunidad de disfrutarlo cualquier día de la semana, a cualquier hora. Y el día de hoy, Cintia, qué gusto verte, qué gusto saludarte, qué gusto estar contigo siempre. Tenemos un tema, mm, a mí me gusta mucho, siento que es como mi bandera. Ojo, tenemos un tema que es informando, ahora sí que más que psicoeducación es psicoinformación. Al final del día son corrientes, son paradigmas, son enfoques desde el que cada persona decide vivir, que en algún momento de la vida, sí, de la historia, surgieron como respuesta a ciertas dificultades y crisis que estaba teniendo la humanidad, ¿no? Hoy vamos a hablar del existencialismo, un tema para mí delicioso, existencialismo. Piensen antes de que iniciemos y si quieren comenten, ¿a qué les suena? Existencialismo. Y si alguien ya le sabe el tema, pues también de ese vuelo y corríjanos en lo que no sea, apóyenos en lo que sí. Son corrientes, son formas, son estilos de vida y yo creo que todas son súper dignas, valoradas, respetables, porque al final del día pues cada quien jugamos desde una posición diferente de la cancha. Pero hoy vamos a hablar de existencialismo y es un tema que a mí me toca este tema. Así es que, Cintia, buenas noches, ¿cómo estás? Y háblanos, ¿qué te parece que empezamos con la definición? ¿Qué es el existencia? Para entrar de lleno, de una vez, bueno, después obviamente del saludo, de salud, ¿qué es el existencialismo? Muy bien, sí, claro que sí. Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y bueno, también por ahí recordarles, suscríbanse porfa al canal de YouTube. Bueno, más bien síganos en Spotify. Vamos a tratar de ponerles en la descripción del video de YouTube. De todas formas, ya saben que lo compartimos los lunes. Y sí, como dice Espe, esto tiene alma de viernes, pero se transmite en lunes, ¿no? Entonces, y bueno, sí, yendo un poco a esto del existencialismo, fíjate que es un tema que yo pensé que no era existencialista y me doy cuenta de que creo que los mexicanos somos muy existencialistas. Nuestra cultura es muy existencialista y que sobre todo creo que pude darme cuenta de muchas vivencias, en especial de un pueblo por ahí que luego les mencionaré, que estoy segura que muchos amigos de ahí nos siguen, entonces estén al pendiente, vamos para allá. Y bueno, sí, definiendo esto del existencialismo, no de manera formal, pero creo que contrario a lo que mucha gente piensa, el existencialismo no es solo, pues digamos, como que Sartre diciendo el infierno son los otros mientras que tomas café negro en alguna ciudad, ¿no? Sino que más bien es el existencialismo, yo creo que eso también una sensación que tienes cuando estás en el supermercado, por ejemplo, mirando, no sé, el pasillo de cereales y de repente te preguntas, ¿qué hago con mi vida, no? O cuando te quedas en la mañana, viendo ahí la chancla, ¿no? Que dices, bueno, estoy ahí como que perdida en el espacio, buscándole sentido y sin embargo, esa rutina que pareciera no tener sentido, pues es parte del sentido que tiene nuestra vida. Entonces también, como decías, es una corriente filosófica que creo que surgió con más fuerza después de las guerras mundiales. Spoiler de la historia, pues la humanidad se dio cuenta de que todo podía venirse abajo en cualquier momento, ¿no? Es decir, que todo lo que se había construido en años, pues se destruyó más bien en miles de años o en cientos de años, se destruyó en 4, 10 años máximo, ¿no? Entonces creo que empezó a surgir con más fuerza esto del existencialismo y pues que a final de cuentas, como decía Sartre, estamos condenados a ser libres. Y dicen por ahí, pues, como que condenados a ser libres, ¿no? Es una cuestión bastante arbitraria. Pero creo que quiere decir que no solo tenemos que elegir qué cenar cada noche, sino que darle sentido a esa cena y a esa existencia, ¿no? Del día a día.
Totalmente. A mí me gustaría empezar con esta frase que dice, la vida es absurda y nos exige constantemente la construcción de un sentido para poder navegarla. Yo la escuché de Farid Diak, pero luego buscando más me di cuenta que realmente son frases de filósofos, ¿no? De Kierkegaard y otros más. Entonces es eso. La vida es absurda y nos exige constantemente la construcción de un sentido para navegarla. Es esta idea de cuál es la razón por la que tú y yo, justo tú y yo, y quienes nos están escuchando, estamos aquí y no otros. O sea, ¿por qué fue justamente ese esperma con ese óvulo después de generaciones ancestrales? ¿Por qué estás aquí? Entonces viene esta idea de que realmente somos esencia, o sea, realmente es como que llegamos a este mundo con un propósito. El existencialismo dice que no. O sea, primero llegas, primero eres sustancia y después eres esencia. O sea, primero tienes que existir para entonces poder ser madre, salvador, profesor, médico, carpintero o lo que decida hacer. O sea, entonces, este asunto del existencialismo es esta corriente de que el hombre de la humanidad, hombre-mujer, hembre, se hace a sí mismo a partir de las decisiones que vamos tomando, de esa libertad que tenemos y una libertad que, ojo, o sea, no se malinterprete como este asunto de, es que somos libres de hacer, no es la libertad que tenemos de hacer con nosotros lo que somos, lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Es decir, no podemos negar que estamos condicionados, tu lenguaje, tu religión, tu estilo de vida, tus creencias, estás condicionado al sitio del planeta en el que fuiste sembrado, dejado, porque decir sembrado probablemente iría totalmente en contra del existencialismo, ¿no? Entonces, claro, tenemos un montón de condicionantes, por supuesto. Decimos esto que ocurrió justo en la guerra, cómo pasa esta situación del absurdo. El absurdo de que, por ejemplo, en el caso de ¿cómo se llama el bigotitos? Que no es Cantinflas. Hitler. Ya, exactamente. O sea, el absurdo de que una persona de unos 50 y tantos, haya movido tantas mentes, tantas situaciones, matado tanta gente, hecho toda esta situación del holocausto, que hoy día lo piensas y no tiene sentido. O sea, el absurdo de la vida entonces es encontrar el sentido dentro de lo absurdo, ¿no? Decía también Farid Diek, que decía, por ejemplo, el absurdo es todo aquello a lo que no le encontramos sentido. Por ejemplo, no solemos encontrar sentido en que un hijo de meses muera en muerte de cuna antes que la madre, que ya ella en su idea y en su historia ya lo convirtió en médico, en obstetra, ¿sí sabes? Entonces la vida es lo que ocurre mientras encontramos un sentido entre toda la situación absurda de estar aquí. Sí, y yo creo que aquí es justamente en donde entra la psicología, ¿no? Porque claro que vivir sin respuestas absolutas pues te genera muchas cosas, sobre todo yo creo que ansiedad. O bien te puede abrir pues un podcast, ¿no? Como ahora. Entonces, y las dos son válidas. Y entonces yo creo que parte de los argumentos que maneja el existencialismo dentro de la psicología, incluso dentro de la psicoterapia, creo que no podemos escapar de ciertas verdades incómodas, ¿no? Que es uno, pues que todos vamos a morir, ¿sí? O sea, el hecho de nacer nos hace saber que lo único que tenemos seguro es la muerte, ¿no? Dos, que en muchas ocasiones vamos a estar solos, ¿no? Tres, que somos libres y responsables de nuestras decisiones. Y que cuatro, que a veces la vida, pues como decías, no parece tener sentido, ¿no? Y si pensamos en estas cuatro, creo que se parecen mucho a un lunes por la mañana, ¿no? O sea, donde pues te despiertas y piensas precisamente en esto y dices, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿y cómo le vuelvo a dar sentido? Y si nos damos cuenta, se vuelve un ciclo constante. Entonces aquí, por ejemplo, me llamó la atención, estando buscando un poco sobre el tema,
Hay un psicólogo llamado Irving Yalom que dice que la ansiedad existencial no es un síntoma, sino una señal de que estamos vivos. Y así es, si lo analizamos, pues sí, ¿no? Si te cuestionas todo, no está mal. Es simplemente que estás prestando atención. Aquí también hay que ver cuando sientes que te estás pasando de prestar esa atención, ¿no? Es decir, creo que no, a veces no es tan positivo una hiperatención o una hipoatención también, ¿no? Que nos vuelve del otro extremo. Sí, sí, sí. Y la parte de la psicología de hacerte cargo. O sea, este precepto con el que trabajamos, bueno, se trabaja en muchos enfoques en la parte de hacerte cargo. O sea, responsabilízate de tu bienestar. Ok, ya pasó. Fíjate cómo todos nuestros episodios de alguna forma se entrelazan unos con otros, que al final del día pues es la vida misma, ¿no? Pero es justo lo que hablábamos el episodio pasado de esto de traumas familiares, pero ahora volvemos. En el existencialismo es, hazte cargo de ti, eres libre, libre para elegir, ok, con las cartas que te fueron dadas, cómo vas a jugar tu juego. Y libre, tan libre eres que incluso, tan libre eres para tomar decisiones que incluso el no tomarlas es un acto de libertad. Pero justo cuando te sientes tan libre, aquí viene la angustia, ¿no? Aquí se quita la parte romántica de la libertad, es que let it go, como que libre soy, es todas las consecuencias y las responsabilidades que trae consigo ser libre. O sea, por ejemplo, yo puedo ser libre de tomar estas decisiones, pero ok, tienes que ver que cada acción que realizas influye en tu modo de vida y a su vez en los cambios sociales. Porque al final del día las consecuencias buenas o malas que vivimos no son por un plan divino. Eso dice el existencialismo, respetando todas las creencias de quien se encuentra aquí. Pero dice eso, o sea, todas las consecuencias buenas o malas que vivimos no son por un plan divino, sino que son repercusiones de nuestros actos dentro de una vida individual y social. La libertad que tengo, pero junto con la libertad, la carga o la responsabilidad de si sale bien, chido, tú lo decidiste. Si no sale bien, toda la carga es tuya. Que al final del día es como deberíamos vivir. Es lo que genera mucha enfermedad emocional, que queremos darle cargas que no son nuestras a los demás o nos ponemos en la espalda cargas que no nos corresponden. Entonces aquí nada más el existencialismo es, sí, de un enfoque individualista porque es, encárgate de ti. Toma tus decisiones y hazte cargo de ellas. De ahí viene el sentimiento de angustia, ¿no? Porque qué angustia pensar de yo lo tengo que decidir cuando, por ejemplo, no sé, cuando eres más chavita. Bueno, yo me acuerdo de mí. Porque acuérdense que pues esto es hablando en serio y no tanto. Que siempre era como preguntarle a la amiga, incluso ocurrió contigo, ¿no? Así de, es que tú qué crees, tú qué piensas que tenga que hacer. Y así, pues así es como aprendemos, ¿no? Pero al final del día, ¿qué importa que te diga otra persona? Oye, ¿sabes qué? Déjalo. Si lo dejas, las repercusiones van a caer sobre ti. Y claro, para el cerebro está padre como decir, ay, no, es que tú me dijiste, y tratar de culpabilizar. Pero de ahí viene también esta analogía de la culpa nunca le ha servido de nada a nadie. No es más que una carga innecesaria, porque realmente, ¿qué haces con la culpa? La culpa no mejora nada. La libertad de responsabilizarte es entonces hacerte cargo. Y fíjate, justamente está muy curioso porque apenas hace hoy más temprano o ayer, no me acuerdo, hablaba con un amigo y hablábamos de esta parte de cómo nos cuesta aceptar que nos equivocamos. O sea, decir, la cagué. O sea, por ejemplo, vas caminando y alguien se te mete y entonces todavía te voltean a ver súper feo. En lugar de, perdón, la cagué, o sea, me atravesé, ¿no? O un error en tu trabajo. O sea, finalmente, pues es eso, es que la vida es absurda, que los errores son inherentes al ser humano, pero que vamos a ir tomando decisiones y vamos a ir responsabilizándonos de ellas, y que la angustia que dices justo es lo que se convierte en esta ansiedad, pero que en niveles moderados, pues está padre, porque esa angustia es lo que te hace dar cuenta de, pues, yo soy responsable de lo que voy a hacer y lo que eso impacte en mi entorno inmediato y a su vez en mi entorno no tan inmediato. Entonces, creo que manejado con ciertos niveles razonables, pues se vuelve una situación bastante funcional, que te hace vivir en conciencia de que tú eres quien se hace cargo de tu vida. O sea, que no llegaste aquí con un propósito, que todos los días puedes ir buscando ese propósito. Yo
escuchaba una metáfora que decía, no es como la silla. O sea, la silla fue creada con el propósito de sentarse. No es como que tú llegas y, ay, es que el propósito ya te fue dado por Dios, los astros, las estrellas, quien tú quieras. No. Al final del día, yo creo que incluso a través de los años, nuestro propósito y nuestro sentido de vida se va modificando. Sí, justamente. Y fíjate que creo que a lo mejor el existencialismo, también tomando en cuenta esto del sentido, creo que no es darle un sentido a lo que ya está, ¿no? Porque si no, quizá no nada lo tendría, sino más bien crearlo en donde no existe. Y por eso, y es que también nuestra sociedad, yo creo que nos invita mucho o incluso nos orilla a ser existencialistas, porque por ejemplo, ¿qué sentido tiene todas estas cuestiones que han surgido a raíz de, por ejemplo, de la violencia, ¿no? De, pues ¿sabes qué? Me tengo que tomar una foto y mandársela a mis hermanos, a mis papás, a mis amigos, para que sepan cómo voy vestida por si desaparezco. Por ejemplo, eso, ¿no? Me parece una cuestión bastante absurda, pero que tiene sentido en nuestra sociedad y en las circunstancias en las que estamos viviendo. Y bueno, creo que también a raíz de eso podemos identificar que creo que esto de vivir el existencialismo también es cultural. Si lo analizamos un poco, pensemos, por ejemplo, en, no sé, en una tradición que es muy popular aquí en México como el Día de Muertos, ¿no? Que para nosotros obviamente pues la conocemos, la hemos vivido, la celebramos en las escuelas, en nuestras casas, visitamos al panteón, los difuntos, se hace toda una celebración, toda una tradición, que si lo contamos a otras personas, quizá extranjeros y demás, pues nos van a decir como que qué hacen qué, ¿no? O sea, como que en algunos lugares se convive con la osamenta, es decir, sacan la osamenta del difunto y se come con ella, se convive, como si estuviera ahí presente en vida, ¿no? Entonces, eso tiene sentido, pues para muchos no, pero para otros sí. Creo que a final de cuentas, eh, el sentido último quizá tenga que ver con sentir, ¿no? No importa qué, pero sentir. Sí, quiero agregar esta parte del existencialismo que me encantó, que dice, tú eres todo lo que podría ser. Estar vivos es posibilidad. O sea, en el existencialismo no se sabe si, bueno, hay un existencialismo cristiano, un existencialismo ateo y uno agnóstico. Pero ya sería meternos como en temas que de entrada no dominamos y segundo que serían más técnicos y esta es como una charla más, una probadita de lo que es el existencialismo. Pero me encanta la idea de que tú eres todo lo que podría ser. O sea, tú eres en este momento vendedora de empanadas, si te da la gana y así lo decides mañana. Ya sea que lo hagas, que las hagas, o ya sea que te vayas y las compres en Costco y las revendas. Perdón, la marca no nos patrocina. Pero justo eso, somos el mundo de posibilidades, de ser exactamente todo lo que podría ser, lo que podría ser. O sea, que no entre aquí el asunto el pensamiento mágico de tú puedes lograr todo lo que quieras. Sí, eres una perra empoderada. Y no. O sea, quitando el pensamiento mágico pendejo, que diría Odín Perón, es esta parte de realmente estás aquí para hacer lo que puedes ser. No eres un árbol. Muévete, modifica creencias, haz, intenta, busca, toma decisiones o no las tomes. Pero al final del día, al no tomarlas, tú estás decidiendo el sitio donde te encuentras. Incluso cuando llegamos a lugares, probablemente esto ya se puede escuchar como muy simplista, que entiendo que es mucho más complicado y a la vez más fácil, porque también me acordaba de nuestro episodio donde hablábamos del puntito en el universo. Porque justo el universo tiene 13.700 millones de años de existir. El ser humano tiene 3.000 años de existir. O sea que nuestra existencia en el universo es, nosotros en la existencia que tiene el universo a la que tiene la humanidad es de 0.00002%. O sea, nada. Y luego, somos una galaxia entre 2 millones de galaxias que existen. O sea, realmente sí es este asunto de volver, sí, a la parte existencial de al finalmente existo. Yo lo relaciono mucho en mi experiencia personal con la idea de yo lo decido porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana. Y claro, a veces ese porque puedo, porque quiero, porque se me da la gana ha llegado a lastimar a personas. Pero también es la parte de la angustia y la parte de responsabilizarte, que probablemente en el pasado hice cosas
que hoy ya no repetiría. Que no me arrepiento, pero no repetiría, porque aprendí. Pero en el momento fui muy existencial de, esto es lo que quiero hacer, esta es la decisión que quiero tomar, traiga la consecuencia que traiga. Y trajo consecuencias, por supuesto, porque de ahí viene la parte de hazte cargo. Entonces, de alguna forma, siento que yo tomo las posibilidades que la vida me da. Yo soy una chica que se convierte en exactamente todo lo que podría ser, aunque un día sea una cosa y otro día otra, ¿no? Es la parte que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Pero ahora vamos con esto que dijiste que encontraste súper interesante y quieres compartirnos. Bueno, antes de leerlo, porque bueno, más bien como que lo resumí, ¿no? Justamente lo que hablaba hace rato de un pueblo que me parece muy existencialista y a la vez creo que eso le da todo el toque y la fama que tiene. Y me refiero a Jerez, Zacatecas, ¿no? Porque todas las tradiciones, bueno, que ahí hay muchísimas, ¿no? O sea, ahí si de por sí como mexicanos a nivel nacional tenemos un montón. Pero aparte, Jerez creo que el pueblo es muy fiel a sus tradiciones y para muchos, yo por ejemplo cuando llegué a trabajar ahí, que yo estuve trabajando ahí del 2018 al 2022, honestamente yo llegué ahí siendo de Zacatecas, o sea, del mismo estado, no conocía varias cosas de las que hacían ahí, ¿no? Y bueno, ya con el tiempo, al principio como que sí decía, pues es que esto no tiene sentido, pero te das cuenta de lo fiel que es la gente a sus tradiciones y entonces le vas tomando el sentido, porque entonces te acostumbras a que pasas por el jardín a cualquier hora y puede estar una banda tocando, ¿no? Eh, Gratis o hay gente ahí pagándola y demás, ¿no? Cuando a lo mejor hay gente en otro lugar que puede decir, pues yo no pagaría por ver esto. Pero bueno, una de las cosas que tiene Jerez, que está muy próximo, por cierto, es el famosísimo Sábado de Gloria, ¿no? En donde hay un montón de gente. Y fíjate que dándole sentido a todo esto de la tradición, estuve como pensando cuál pudiera ser quizá como el mensaje colectivo, y quizá me dio la impresión de que pudiera ser viva la vida aunque huele estiércol, ¿no? Por no decirlo de otra manera. Es decir, porque honestamente eso es lo que encuentras. O sea, encuentras un montón de caballos casi entre la gente, entonces obviamente pues los caballos tienen necesidades. Encuentras gente tirando cerveza. Es creo que de hecho el lugar, me parece que se tiene récord Guinness en venta de cerveza a nivel mundial. Y no nada más porque se la tomen, sino porque honestamente muchísima se desperdicia. Entonces, si vas un sábado de gloria, que es casi un hecho que vas a salir mojado, ¿no? ¿Quién sabe de qué? Pero mojado. Y hay otra tradición que me pareció justamente que es la que quiero contar, que es sobre la jerezada. Que bueno, no sé si muchos, si todos lo conozcan, los que no son de Jerez, obviamente, pero la jerezada, voy a hacer un pequeño resumen del texto que encontré. Y primero, ¿qué es la jerezada? Bueno, el origen es que es una fiesta, una tradición que está inspirada en los encierros de San Fermín de Pamplona, España. Es decir, es como la pamplonada, pero en Jerez, ¿no? Se realiza durante el carnaval de Jerez y mezcla toros corriendo por las calles, fiesta, música y un ambiente de justamente vamos a hacer algo peligroso porque sí, ¿no? O sea, porque no hay otro sentido. Incluso así hace poco me tocó ver los videos sobre la jerezada de este año y pues sí, o sea, se ve los toros que alcanzan a los chavos y todo, pero pues lo siguen haciendo, ¿no? Al final de cuentas es parte de la tradición. Hay gente disfrazada, hay espumas por todas partes, hay niños en hombros y adultos corriendo. Y bueno, un periodista, no traía el nombre, decía lo siguiente: ¿qué lleva a un ser humano funcional a ponerse frente a un toro de 400 kilos? La misma cosa que nos lleva a enamorarnos, a meternos a trabajos en lunes o a mandar ese mensaje a las 3 de la mañana al ex. Es decir, la necesidad de sentir algo, aunque sea miedo puro. Entonces, creo que esta conclusión que hace él es bastante existencialista, ¿no? Y vamos otra vez a lo mismo.
O sea, ¿qué nos lleva a veces a hacer las cosas? Pues quizá la necesidad de sentirnos vivos. Es decir, que el existencialismo no es pues para gente deprimida, ¿no? Es para gente más bien viva, gente que se cuestiona, que no se conforma, que a veces obviamente se paraliza ante la libertad, pero que a pesar de eso sigue caminando, aunque sea en círculos. Creo que soy la persona más existencialista que conozco. Perdón, ya sé, esto suena súper egocéntrico, pero me ocurre mucho que hago cosas y justo las cosas más estúpidas que he hecho en mi vida son las que me han dado más vida, ¿sabes? No podríamos hablar de ellas porque luego van a salir en mi libro, entonces ya no lo comprarían, pero, pero realmente eso. O sea, las cosas más deliciosas que me han dado más vida han sido probablemente las más efímeras. Por supuesto, he tenido lapsos en la vida donde el existencialismo duró 1 año, 1 y medio, 2, pero, pero sí he tomado decisiones solo bueno, me puedo arrepentir de no hacerlo, mejor hacerlo. Y también te puedes arrepentir de hacerlo, pero a veces es también esta premisa de 20 años quizás te arrepientas más de aquello que no hiciste que de lo que sí hiciste. Ojo, tomar esas decisiones con la responsabilidad, con el riesgo, con la aventura, con todo lo que conlleva, porque al final del día, pues somos uno con el universo y las cosas se regresan, pero sí en función de lo que para ti tenga significado. Probablemente todos esos significados, si algún día los conversara con alguien, dependiendo de su narrativa de vida, sería ¿cómo? ¿Sabes? Pero desde la mía es como, qué bueno que te lo permitiste, porque finalmente la vida sigue pasando, siguen pasando cosas extraordinarias, maravillosas, y al final del día yo sí creo mucho en que la vida son momentos, que probablemente voy a ser una viejita súper nostálgica, acordándome de todo lo maravilloso, y no, yo espero ser una viejita que siga cometiendo muchas cosas divertidas y pues es eso, o sea, es lo que me... Luego por eso vienen los vacíos existenciales también, que no es esta falta de existencia, sino de sentido de cuando te has permitido ser muy existencial y luego llega un periodo como neutro, donde no hay nada extasiante o nada excitante, es como, ay no, ahora sí te quedas viendo, pero no a la chancla, o sea, como una esquina en el techo, ¿sí sabes? Y es como, qué cosas. Fíjate que yo creo que también esto del existencialismo nos hace ver que el sentido lógico no necesariamente es el sentido humano, ¿no? Porque el sentido humano puede ser mucho más profundo todavía, es decir, que hay muchas cosas a las que cada uno le va dando sentido y cada una de esas cosas puede no tener nada de lógica. Sin embargo, es lo que mantiene a los seres humanos vivos, a final de cuentas. Entonces, creo que ese es una gran eh, punto. Y bueno, hablando justamente de esto que mencionabas de las crisis, hay una gran crisis conocida por la que quizá pasamos o estamos pasando, o varios que nos escuchan también, porque sabemos que nuestra audiencia es muy entre 30 y tantos, 40 y tantos, eh, que es la crisis de los 30, ¿no? La famosísima crisis de los 30, en donde yo creo que desde mi punto de vista siento que esta crisis viene un poco en relación a que antes de los 30 más o menos tienes como que planteada una idea colectiva de lo que vas a hacer, ¿no? Es decir, como que te dicen, pues de 3 a 6 vas a ir al kinder, de 6 a 12 vas a la primaria, de 12 a 15 secundaria, prepa, luego te pones a estudiar o te pones a trabajar, pero luego llegas a los 30 y es como, ¿y ahora qué hago? O sea, si quiero realmente, si ya estoy trabajando, quiero seguir en esto, realmente me está gustando, o bien te preguntas, a lo mejor incluso eso que estudié y que a lo que me estoy dedicando, ¿fue una decisión mía o fue una decisión que tomaron por mí mucho antes de que yo fuera consciente, ¿no? Entonces, creo que más que crisis, pues es también una forma
de resignificar y de darle sentido a nuestra propia vida, ¿no? Y que obviamente, pues sí, es una crisis porque a final de cuentas vamos a tener duelos y vamos a tener pérdidas, ansiedad y demás, pero que también vale la pena, o sea, preguntarnos. Y hay gente que, pues, ha, por ejemplo, no sé, dejado plazas de médico, de lo que sea, por a lo mejor ponerse a vender elotes. Y a lo mejor hay quien puede decir, pues eso no tiene ningún sentido, pero para esa persona lo tuvo, ¿no? Entonces, esta crisis de los 30 yo siento que va en ese sentido, o sea, que a lo mejor es como donde ya realmente tenemos que tomar la batuta de nuestra vida, preguntarnos si realmente lo que estamos haciendo o incluso lo que hemos hecho, y que fíjate que mencionándolo, pues va muy relacionado con lo que hablábamos en el episodio pasado de los roles, ¿no? Donde incluso nos damos cuenta, quiero seguir con este rol o no, o quiero romperlo y quiero formar mi propio rol. Entonces creo que es una cuestión bastante interesante. Totalmente, que hagas eso que te dé sentido y que muchas veces la gente no lo va a entender. Entonces a veces ni lo platicas, no lo cuentas, porque para el otro no tiene sentido, pero al final del día, por eso entra en la parte tan subjetiva del individuo y se vuelve una parte tan individualista, porque es la interpretación que yo estoy dando. Probablemente yo no entienda el sentido de una persona que vive para X, Y, Z, situación, congregación, oficio, ¿sabes? Pero entonces de ahí viene esta parte como tan subjetiva y tan individual, pero es que es tan tuya que nadie más puede entenderla. Y aplica para todo, incluso para los duelos. Personas que de pronto perdieron a un hijo no viven la misma experiencia a otra persona que perdió a un hijo en diferentes circunstancias, en diferente edad. Aunque diga, entiendo tu dolor, realmente no lo entiendes. Entonces, de ahí el asunto de, pues, no hay un sentido, construyelo. Y para algunas personas el sentido viene condicionado con estas situaciones que decías de que se espera que de tal edad a tal edad hagas el preescolar y luego hagas la primaria y luego la secundaria, la prepa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando ocurre algo disruptivo y entonces se rompe el patrón? Entonces ya fuiste mamá a los 14. Pues tienes que encontrar algo que le dé sentido a tu vida. Pero justo con esto de la angustia de la libertad es cuida. O sea, porque al final del día lo que hacemos repercute en nosotros. Entonces, esta parte de haz lo que te venga en gana sin dañar a nadie. Y, y lo sano que es sentirse angustiado, ¿no? Porque pues, tienes esta angustia de chin, estoy tomando esta decisión y para mí está padrísima, pero probablemente va a repercutir en el otro. Y a veces pues te vas como hilo de media, ¿sabes? Sabiendo que eso puede tener alguna repercusión, pero de ahí también vienen los aprendizajes. Es esta parte de la existencia, es inherente a ser humano. Si no existes, no eres ser humano. O sea, para empezar. Y de ahí también de lo que decía, recuérdame quién, René Descartes, o quién era, pienso, luego existo. Entonces es esta situación de no puedo existir, bueno, él decía pienso y luego existo. O sea, realmente una existencia per se que digas, no, es que tú venías destinada a ser madre, pues no. Eventualmente vas decidiendo, no, es que tú venías destinada a trabajar en tal lugar y no en tal lugar, pues no, puedes elegir. Si ese lugar no me está llenando, pues no. No, es que tú venías destinado a ser justo hablando de los roles, el Salvador. Yo hoy existencialmente les dejo sus maletas, les dejo sus cargas, les dejo sus mochilas y me voy a vivir mi existencia. Porque al final del día existes mientras estás vivo, hasta donde yo sé. Entonces es la única existencia que me voy a gastar, es la mía. Entonces, Comper, hay Comper que yo me voy a existir. Quédese lo que se quede, ¿no? Y fíjate que en ese sentido que mencionabas bueno, cuidar a los demás, también yo creo que está primero el cuidarse a sí mismo, ¿no? Que tiene que ver con esto, que a veces es el motivo por el que a veces cambiamos, ¿no? Completamente de nuestra forma de pensar y nuestra existencia en general. Y pues bueno, aquí por ejemplo, ¿qué herramientas quizá podríamos recomendar para la vida? No tanto
más bien no en el tenor de no ser existencialistas, sino más bien de vivir nuestro existencialismo pleno, ¿no? O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Qué ideas se te ocurren a ti? A mí la primera que se me ocurre, y más que en pro de tu propia existencia, sino en pro de la existencia de los demás, no ser coercitivos. Estamos en una era, bueno, supongo que antes también, ¿no? O sea, porque si nos vamos a la coerción, pero este asunto de gente que, es que contéstame, ¿por qué no me contestas? Eso es ser coercitivo con la existencia del otro. Va a haber, resulta que va a haber una convivencia en el trabajo y todos tienen que asistir porque hay que convivir a fuerza. ¿Cómo? Va totalmente en contra de la naturaleza humana. Yo entiendo que puedas ir al trabajo a fuerza, porque pues tienes que comer y es una decisión también, continuar con vida, ¿no? O más o menos con buenas carnes. Pero, pero vivimos en una sociedad tan coercitiva. O sea, a mí me toca ver en mi entorno y como que me duele tanto, me duele así como, ¿cómo puedes permitir eso en tu vida? Porque lo he permitido. Porque lo he permitido y porque sé cómo te cuarta la existencia, cómo te cuarta la alegría por vivir, cómo te cuarta las ganas de existir, ¿sabes? Entonces yo creo que lo mejor que podamos hacer, por supuesto, llegando a determinada edad, yo entiendo quienes están criando niños y todo, pues hay que guiarlos, hay que educarlos, pero ya cuando eres un adulto, ¿por qué eres coercitivo con quien sea? Con tu amigo, con tu pareja, con tus hijos, o sea, se me hace una gravísima falta de respeto a la humanidad tratar de coartar la existencia del otro, si no te implica de manera directa. Porque hoy nos inventamos que nos implica, ay, no, es que a mí me duele que tú hagas eso. Pues, a ti, ¿por qué te duele si el tatuaje me lo puse yo? ¿Por qué te duele? Ay, perdón, gente, perdón. ¿Sabes? O sea, esta situación de herramientas. Primero, voltear a vernos, hazte cargo de ti, porque cuando te estás haciendo cargo de ti, no tienes chance de estarte haciendo cargo del otro, ni de cómo vive, ni de cómo piensa, ni de qué come, ni de qué toma, ni de a quién, nada, ¿sabes? Yo diría. Y la otra es, no permitas la coerción. Hay que aprender a poner límites. Si hay gente que de por sí son transgresoras de límites, que son estas personas tan coercitivas, que no sé qué pasa en sus vidas, que tienen esta necesidad de control, de controlar incluso a quien no conocen, o con quien no han hablado, o de quien no conocen su historia de vida. No lo sé, amigas, que ya ves que yo luego me apasiono y lloro. Y tú, saca las herramientas. Bueno, yo diría que otra también sería tolerar el absurdo, ¿no? Porque creo que estamos muy acostumbrados a como ser muy perfeccionistas y te digo, otra vez vamos a la cuestión cultural. Incluso no nos permitimos, si tenemos un día de descanso, es como, nada, pues entonces lo voy a aprovechar para este y este otro pendiente que llevo ahí arrastrando por días o por semanas. No, también permítete descansar y no hacer nada y eh, no sé, o sea, como que siento que esa es una cosa que no nos permitimos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, respecto a este punto, me parece muy interesante toda la cuestión de Víctor Frank, ¿no? De El hombre en busca de sentido, que creo que es un libro pues bastante conocido. Yo creo que varios de los que nos escuchan han de saber de él, pero pues para quienes no, básicamente es eh, pues el autor y quien vivió esta experiencia justamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo logró darle sentido a toda esa situación que él vivió dentro del holocausto, porque pues él fue prácticamente parte de las personas que estuvieron ahí encerradas, que vivieron mucho maltrato, mucha privación de todo, y que a pesar de eso logró darle sentido, ¿no? Si me permites ahí una pequeña intervención, esta parte de cómo decimos, o sea, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Esta parte de tener la libertad de cambiar la manera de cómo me relaciono con aquello que no puedo cambiar. Al final del día ellos ya estaban ahí, no había manera, no podían cambiarlo porque la única manera de cambiarlo era, si se oponían, era morir.
Entonces, al final del día es cómo me relaciono con aquello que no puedo cambiar. Ah, es que tengo una enfermedad fuerte, importante. ¿Cómo me relaciono con eso que no puedo cambiar? Ya la tengo. ¿Cómo vas a relacionarte con eso? Ah, es que tuve una pérdida importante. Ok, entiendo, están los procesos de duelo y todo eso, pero va a llegar un momento en donde tú tienes que determinar cómo vas a relacionarte con ello. Y fue lo que ocurrió, ¿no? En estas circunstancias que realmente absurdas, para mí no tienen sentido, que incluso yo desde mi existencialismo no podría soportarlo. No lo sabemos, porque al final del día pero es cómo él decidió relacionarse con esa experiencia, con ese sitio y con esas condiciones que por alguna razón absurda le tocó vivir a él junto con miles de personas, ¿sabes? Entonces es eso. Al final del día, claro, por supuesto, no eres totalmente libre porque estás condicionado a nacer en una familia específica, a tener una educación específica, unas creencias con unas características muy peculiares del sitio donde, pero es cómo elijo relacionarme con eso que no puedo cambiar. Y finalmente también es ahí el ejercicio de mi libertad. Y otra yo creo que también es cuestionarnos, pero cuestionarnos desde cambiar las preguntas, porque a veces decimos, ah, pues sí, me estoy cuestionando frecuentemente, pero pues estoy haciéndome las mismas preguntas, ¿no? Entonces, obviamente que obtengo las mismas respuestas. Sin embargo, cuando cambiamos la pregunta es en relación a nosotros y sobre todo cuando sintamos que algo no nos está funcionando, no nos estamos sintiendo plenos es, por ejemplo, ¿no? Lo que mencionaba hace rato, no es qué carrera me hará ganar más dinero, sino qué me importa de verdad, o sea, qué es lo que realmente a mí me haría feliz, lo que mencionaba de esto de, pues, si quiero vender elotes y quiero dejar mi trabajo como médico, mi plaza de gobierno, que fíjate que eso, bueno, a mí me pasó que creo que fue una cuestión bastante cuestionada, se una muy redundante, pero el hecho de renunciar a una plaza de gobierno creo que está muy sobrevalorado, ¿no? Yo siempre que lo contaba, bueno, porque para dar un contexto para quienes no conocen esa parte, yo tuve una plaza de medio tiempo definitiva en una escuela pública, y pues creo que suele ser difícil, ¿no? Llegar a eso. Entonces, pues ya la tenía, ya era como que, honestamente, cuando la tuve, sí dije, pues ya, esto va a ser el lugar en el que me voy a quedar de por vida, quizá, ¿no? Pero luego fueron pasando cosas y pues me fui dando cuenta de que no me convenía, incluso por varias circunstancias de la vida en ese momento, y decido renunciar, que no fue una decisión fácil tampoco, pero que la mayoría de las personas a las que les contaba esta decisión, pues sí era un poco como de no, oye, pues piénsalo bien, es que mira, no cualquiera tiene una plaza así, ¿cómo vas a renunciar, no, a ese tipo de plazas y demás? Y pues al final, pues llegué al punto en que sí lo hice, ¿no? Pero voy a eso, a que creo que mucha gente tiene la idea de ya gané esta plaza, ya me tengo que quedar aquí, aunque no me esté funcionando, aunque a lo mejor incluso no esté ganando lo suficiente, no me esté haciendo pleno, no, y no es cierto, o sea, al final de cuentas, uno está vivo, ¿no? Y necesita hacerle caso también al sentido, a eso que a veces incluso parece no tenerlo. Totalmente. Ya vemos muchos que nos quedamos en esa plaza de gobierno y al final del día es una decisión en tu existencia porque le puede dar algún sentido. Pero creo que justo esta parte que tú comentas está padrísima y creo que ser existencialista es ser valiente. Es ser valiente para ejercer tu libertad y es ser valiente para ejercer las consecuencias que esa libertad traiga consigo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, eso que para ti, y bueno, yo que te conozco, yo sé que para ti fue, ay, perdón, fue súper fácil esto de, ya no estoy bien aquí, no me siento plena, gracias, bye. Me gané esta plaza, pero así como hoy me la gané, hoy decido que la regreso. Entonces, yo pude entenderlo por el contexto, por la historia de vida que tenemos juntas, ¿no?
Pero ajá, efectivamente, yo recuerdo una amiga mía, muy querida también, que es maestra. Un día una amiga suya le dijo, después de años, no sé, 15, 17, 20 tal vez, voy a dejar la docencia. Y sí, efectivamente, ¿no? Con una plaza, con algo, voy a renunciar. Y ella estaba tan angustiada que quería tratar de convencerla por donde fuera posible. Incluso recuerdo que me dijo, es que atiéndala, este, desde la parte de la psicoterapia. Pero justo eso, como a veces nos angustia tanto que el otro sea libre. Y quizá es tan angustiante porque no hemos sido capaz de serlo. Y la libertad del otro te mueve cosas dentro, cosas que no quieres escuchar o que no estás listo o dispuesto para ser conscientes. Pero a veces por eso la libertad del otro nos cala tanto, porque no nos permitimos ser libres. Qué bien dijimos, incluso el no tomar decisiones, pues es parte de una elección. Pero por eso a veces nos duele tanto, ¿no? Cuando ves gente tan libre que te cala. ¿Por qué te cala? Si no te impacta, si no te influye, si no es como que, ay, no, pues es que va a renunciar ahora, yo me tengo que hacer cargo, es, pues dale chance de que sea libre y eventualmente también es un auténtico y legítimo derecho permitirle al otro hacerse cargo de sus errores. No trates de limpiarle el desmadre al otro. No intentes de limpiarle el cagadero que hizo. Déjalo. Es suyo. Así como abrazó su libertad, pues ahora que abrace su desorden y comience a ordenarlo en la manera que le sea posible. Entonces también es como un acto de total humildad, de no creerte el dueño, el controlador del otro, o que tú sabes más de la vida y la existencia de otro que el otro mismo. Porque entonces es como, tranquilízate 3 kilos. O sea, la persona sabe su historia, sabe esto, y de dónde la existencia del otro se vuelve de una forma muy intocable. La angustia viene de saber que hay que cuidarle la existencia al otro, a partir de tus propios actos, obviamente, pero que no te toca salvarle la existencia al otro. Que cada quien existe como puede, como quiere, como le da la gana, como se permite o como no se permite. Pero cada existencia dentro de ese absurdo y de ese sinsentido es totalmente intocable. No lo toques. Si no te implica y si no te afecta, no lo toques. Y no te inventes que te afecta cuando no te afecta. Porque a veces nos inventamos unas historias de es que me duele tu dolor. No es cierto. Lo que te duele es que no puedes controlar. Eso es lo que te duele. Siempre lo que nos duele tiene mucho que ver con el ego. Y yo entiendo que hay personas que están acá en niveles arriba elevados y justamente esa gente que está en niveles arriba elevados no se anda metiendo en la existencia del otro. Está tan preocupado por su propia existencia que no se mete en pedos. O sea, a la gente que realmente le puede importar el otro es el que menos se mete y el que menos toca las existencias ajenas. Y fíjate que en esta sensación de, bueno, más bien en esto que mencionas sobre el control que tenemos sobre el otro, también creo que tiene que ver con parte de nuestra naturaleza humana, es decir, que somos la especie animal, bueno, no sé, según yo sí, que más se tarda en desarrollar, ¿no? Que más se tarda en aprender a alimentarte por ti mismo, aprender a caminar, aprender pues a mantenerte incluso, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Pues que esos 18 años, que a lo mejor vas a estar a cargo de tus padres o de tus cuidadores, pues obviamente ejercen control sobre ti, ¿no? Y fíjate que ¿cómo lo logras ver? Bueno, yo creo que a nivel situacional de las experiencias que conocemos a lo largo de la vida, pero también en la psicoterapia se da mucho que pues llegan los papás de, no sé, del niño de 3 años y de repente es como, pues es que quiero que atiendas a mi hijo, ¿no? Ok, ¿cuántos años tiene? 3. Y se saca ahí. O sea, a ver, ¿cómo vas a atender a un niño de 3 años, no? No, pues es que fíjate que hace esto y hace esto otro y yo quiero que cambie eso. Y es como, pues yo, por ejemplo, en esos casos siempre es como que voy a trabajar contigo o con ustedes, no con el niño, ¿no? Porque el niño a final de cuentas, va a reaccionar al entorno. Entonces, yo siento que la psicoterapia sería como una especie de tregua, o sea,
a ver, vas a venir aquí al consultorio y a lo mejor si el papá lo está trayendo porque afuera hace berrinche y demás, pues a lo mejor aquí en el consultorio no lo va a hacer, pero no significa que el niño va a salir y va a dejar de hacer berrinche en casa, ¿no? Sino que más bien va a seguir reaccionando a lo que hacen los adultos. Sin embargo, pues también tiene mucho que ver con esta cuestión de que necesitamos mucho tiempo para empezar a hacernos cargos de nosotros mismos. Creo que también es parte de eso, ¿no? O sea, y que las demás especies animales, pues hay quienes nacen y inmediatamente empiezan a caminar, a andar, a buscar su propio alimento. Entonces, eso también creo que es parte de lo que mencionabas hace rato que va creando coerción en nosotros mismos. Primero desde la parte de nuestros cuidadores y después, pues, obviamente es algo que aprendemos a hacer con otras personas, ¿no? Y bueno, ¿qué opinas sobre esto? Y también, pues, para ir cerrando, algo más que quieras añadir. Sí, yo creo que para ir cerrando, hay una frase en tanatología que me gusta muchísimo. No tienes que creer en algo para acompañar un proceso. Entonces, independientemente desde tus creencias, tu religión, el sitio donde te encuentres, existe como quieras existir y deja que los demás existan en la manera que quieran hacerlo. Vuelvo y repito, recordando que mi derecho termina donde comienza el tuyo. Pero, pero sí este asunto de voltea a verte más, porque cuando te volteas a ver más, tienes menos chance de voltear a ver al otro y ser juicioso con el otro. Entonces, claro, todo esto que estamos hablando es como para gente muy contemporánea, para adultos ya, que estamos trabajando, o que la idea es que trabajemos. Recuerden, hashtag, vayan a terapia. Ahí están nuestras redes sociales, también luego las vamos a compartir por si quieren atenderse con unas servidoras. Pero es esto, existe y deja existir. En la medida de, obviamente, la edad, la condición, entiendo que el niño de 3 años hay que cuidarle la existencia y demás, ¿no? Sí, estoy hablando de personas ya hechas, formadas, de adultos. Vuélvete más consciente y existe la manera que te ayude mejor, porque la manera que existas bonito, vas a existir bonito con el otro. Y bueno, yo también creo que añadiría ya como un poco de conclusión que si alguna vez te sientes raro, rara, sin sentido, te preguntas mucho, elegí a lo mejor la carrera correcta, la pareja correcta, tomé bien esta decisión o no, pues bueno, es parte de existir, ¿no? Es ese estar vivo justamente, ¿no? Entonces, que el sentido, pues a veces no viene en paquete, pero que podemos construirlo, ¿no? Y que si no, pues al menos podemos escucharnos y compartirnos. Creo que aquí te podrás dar cuenta que no estás solo, ¿no? O sea, que al final de cuentas todos vivimos el existencialismo, todos vamos por ahí teniendo muchas crisis existenciales, dudas y demás, y pues que no pasa nada, ¿no? A final de cuentas es eso, es estar vivo, es darle sentido a lo que pareciera que no, y es parte de incluso de nuestra necesidad humana de sentir, decíamos hace rato, aunque sea miedo, tristeza, lo que sea, pero necesitamos sentir, necesitamos tener cualquier sensación que nos permita justamente saber que seguimos respirando, ¿no? Y entonces, pues les agradecemos mucho por haberse quedado hasta aquí. Si les hizo pensar, pues reír, suspirar, lo que sea, pues ya saben, compártanlo con sus amigos, y si no con sus enemigos. Y quizá también, si saben de alguien por ahí que está en plena crisis o lo que sea, pues también háganselo llegar, ¿no? Saber que justamente no estamos solos, que nos escuchamos unos a otros y que pues bueno, estamos también aquí nosotros para escucharlos, para leer sus comentarios. Si hay algún tema también que quisieran que hablemos, también déjenoslo ahí en los comentarios y lo vamos añadiendo a la lista, ¿no? Entonces, muchas gracias, gracias a todos, descansen, buenas noches, hasta luego.